a la legalización de los partidos, por parte, el cronograma que ya ha anunciado para la legalización de partidos, que ha anunciado el Consejo Nacional Electoral. Y como Avanzada Progresista está en ese lote de partidos que tienen que someterse al proceso de legalización, vamos a conversar un poco de entrada sobre esta materia, ¿no? Claro, fíjate, Vladimir. Nosotros como una introducción a la conferencia de prensa hoy, con los compañeros de nuestro partido, Avanzada Progresista, poco dejábamos clara nuestra posición de hace 30 días exactamente atrás, porque siempre es bueno revisar las actuaciones que nosotros en algunos momentos hemos tenido diferencias en el planteamiento y los hemos hecho de manera legítima, cosa que debe de alguna forma alentar la democracia no solamente en los partidos, sino también en las alianzas. Hace 30 días exactamente, nosotros asumimos una postura distinta en cuanto a la declaratoria del abandono del cargo presidencial. Argumentamos nuestra postura. En esa argumentación a posteriori, bueno, fuimos atacados de manera severa, crítica, seguro estoy por una minoría del país. Han transcurrido 30 días, Vladimir. Hubo gente, incluso dirigentes nacionales, que se atrevieron a comprometer elecciones presidenciales en 30 días. Decíamos nosotros que no podemos seguir generando falsas expectativas que se conviertan a la postre en grandes frustraciones y es lo que genera desconfianza. ¿Te refieres a la declaración de abandono del cargo por parte de la Asamblea? ¿A eso te refieres? A eso. Que tú habías dicho, en 30 días hablamos. En 30 días hablamos, pero fíjate, no fue una posición exclusiva de un dirigente de la Unidad Democrática, Henry Falcón. Fue la posición de un partido seria, responsable. Ahora, lo que decíamos en ese momento es que no podemos seguir generando falsas expectativas, repito, que se conviertan a la postre en grandes frustraciones a la población. Nosotros debemos reivindicar hoy la política de la verdad y de la responsabilidad en materia de gestión política en el país. Quien no puede y no quiere renovarse es el Partido Socialista de Venezuela. Y no es solo por no querer, es por no poder. No tienen posibilidad, ascendencia en la población para hacer un proceso de renovación como aquellos que inventaban antes. Ahora, esto me permite decir, Vladimir, de manera muy objetiva, pero también solidaria, que hay que reconocer, en el caso de Chuo Torrealba, Chuo ha sido un baluarte de unidad y de respeto para la unidad democrática venezolana. No reconocer eso, a pesar de que hemos tenido acuerdos y desacuerdos. Eso Pero iba, no porque reconocer eso es un acto, en mi humilde opinión, de mezquindad y desconsiderado. Ahora, ¿qué ha pasado con Chugo, que antes Capriles fue quien lo promovió y ustedes tenían roce y ahora Capriles es el que ha pedido su salida y veo que las relaciones entre ustedes han mejorado muchísimo? Pero fíjate, yo no he tenido nunca roces con Chuo Torrealba. Yo he tenido diferencias. Y las diferencias en políticas debemos verlas como naturales y regulares. Nosotros formamos parte de una organización política que tiene una visión y podemos diferir de la visión de nuestros aliados en la mesa, pero nuestro propósito sigue siendo uno. Ahora, una cosa con respecto a eso, Henry, bien importante que tú tocas ese punto, porque uno lee en las redes mucha gente que cuestionó la posición de Avanzada Progresista cuando votaron contra la declaratoria de abandono del cargo en la Asamblea Nacional y siempre han querido vincularte a ti a una especie de oposición permitida, una especie de oposición de agua dulce, pues, por decirlo de alguna manera, que el gobierno aceptaría en detrimento, pues, de la unidad de la mesa de la unidad democrática. Te pregunto, Avanzada Progresista estaría dispuesta a construir una opción de oposición distinta a la MUD. ¿Está en esa política? Te respondo dos cosas. Una, nosotros participamos no solo de los debates, sino de las resultas unitarias que son producto de ese debate en la mesa de la unidad democrática. Segundo, las expresiones normales de sectores minoritarios, no es mucha gente, son sectores minoritarios que se ubican en los extremos, intolerantes en la mayoría de los casos, que siempre estarán en desacuerdo con las posiciones racionales que hemos planteado de cara a hablarle con la verdad al país.
Nosotros dijimos, lo refería al inicio del programa, abandono del cargo. En nuestro criterio, un gran error. Si algo debemos asumir los políticos, los actores de la política, en el marco de esta dinámica difícil y de este compromiso que tenemos frente al país y frente a la historia, es hablarle con la verdad a la gente. ¿Cuál es la verdad hoy? La verdad hoy, Vladimir, es que estamos viviendo una situación de crisis estructural que nos plantea como prioridad lo humanitario, la situación de hambruna, de mortalidad, de violencia creciente, que no admite en esos sectores mayoritarios de la población más diatribas, más retórica, más pelea Pero y más soluciones. Fíjate que el PSUV ha dicho a través de... Para darle grandeza y firmeza a la democracia. Oye, por ahí vi una encuesta de Data-Análisis donde aparece pegadito con Capriles, con Leopoldo López y en algunas con mayor credibilidad que algunos de ellos y en otros en una posición ahí muy destacada. ¿Qué hay de tu candidatura presidencial? Oye, Aquí entrenó. Lo que yo más rescato de ese estudio de opinión es algo que me llena de mucha satisfacción, Vladimir, que rompiendo con aquel viejo esquema del Partido Socialista Unido de Venezuela, del liderazgo único, el partido único, el pensamiento único, podemos mostrar con esos números y otros a nivel nacional y a nivel regional que el liderazgo de la Mesa de la Unidad es un liderazgo colectivo y además comprometido. Oye, ya terminandito, ¿por qué los políticos en general, y a lo mejor me puedo incluir cuando yo estaba en actividad política, por qué a los políticos les cuesta decir, sí, yo quiero ser presidente y estoy trabajando para eso? Eso es un pecado. Porque yo creo, Vladimir, y de eso estoy convencido, que tenemos unas prioridades que hoy nos invitan a enfocarnos en ellas de manera perentoria, que no es otra que el hambre de la gente. Ya no se trata de una posición o una aspiración personal. Por eso yo dejo eso en manos de Dios, en manos del pueblo y en manos de la conciencia de quienes pudieran en un momento reclamar de nosotros en